Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. No es una película oscura, aunque lo parezca. Es una historia real. Una que duele. Una que te abrirá los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que necesita ser contada. Si eres sensible, te pido que escuches con el corazón, no con el juicio. Porque detrás de cada mirada perdida, detrás de cada adicción, a menudo hay un pasado que grita en silencio. Imagina a un niño, como cualquier otro, sonriente, lleno de vida, con ese brillo inocente en los ojos que solo tienen los pequeños. Era el hijo único de una familia acaudalada, rodeado de lujos que la mayoría solo ve en sueños. Sus padres eran dueños de hoteles, negocios prósperos, tierras que habían sido de su familia por generaciones. Pero la verdadera fortuna no era el dinero. Era el amor inmenso con el que lo cuidaban. Su madre lo despertaba cada mañana con un beso en la frente y le decía, con una sonrisa, «Hijo, algún día todo esto será tuyo. Pero lo más valioso no es lo que tenemos, sino en lo que te convertirás». Esas palabras se grabarían en su alma, aunque de una manera que nadie pudo prever. Lo que nadie imaginaba era que quienes estaban más cerca de él, quienes deberían haberlo protegido, serían los que clavarían el puñal más profundo. Su tía, la hermana de su madre, lo observaba todo en silencio. La fortuna, las propiedades, el prestigio. Para ella, todo eso debería pertenecerle, no a su hermana. Y así, comenzó a tejer un plan tan frío como la noche más oscura. Una noche terrible. Todo cambió para siempre. El niño tenía apenas 6 años. Escuchó gritos, escuchó golpes y disparos. Cuando abrió la puerta de su habitación, el mundo que conocía había dejado de existir. Vio a su madre en el suelo, junto a su padre. Con sus ojos inocentes no entendía por qué. No comprendía el odio. Solo sintió como una parte de su alma se quebraba para siempre en 1000 pedazos. Tras aquella noche sangrienta, las autoridades hicieron lo que consideraron correcto: entregar al niño a la única familiar responsable que le quedaba, la misma mujer que había ordenado la muerte de sus padres. Pero el niño no lo sabía. No podía saberlo. Él la veía como una segunda madre, una esperanza. Y ella, por su parte, lo veía como una amenaza, y al mismo tiempo como la llave que abriría la puerta a la fortuna familiar. Al principio, todo parecía normal. La tía lo abrazaba frente a la gente, le decía que todo iba a estar bien, que ella lo cuidaría. Pero apenas se cerraban las puertas de la casa, el amor desaparecía y quedaba al descubierto su verdadero rostro. Lo aisló. Le prohibió hablar del pasado. Le decía que su dolor era una exageración, que tenía que olvidar, que llorar era una vergüenza. Poco a poco le arrebató la niñez. Le arrebató el derecho a sentir, a recordar. La casa, aunque grande y lujosa, se convirtió en un laberinto de silencios. La tía, movida por una ambición desmedida, movió influencias, manipuló documentos, torció voluntades. Y en menos de un año, el patrimonio del niño ya no estaba a su nombre, sino al de ella. Él creció sin amor, sin padres, sin verdad, con un secreto quemándole el alma. Y el dolor, cuando no encuentra salida, cuando se enclaustra en el alma, se convierte en una sombra que lo consume todo. A los 12 años, el niño ya no sonreía. A los 14, comenzó a escaparse de esa casa que era su prisión. Fue en la calle donde encontró aquello que le quitaba el dolor, aunque solo fuera por un instante. Una sustancia que le adormecía los recuerdos, que le arrancaba por unas horas la imagen de sus padres desplomados en el suelo. La tía no lo detuvo. No le importaba su salud. Lo único que le importaba era que él no recordara lo suficiente para contar la verdad. Así fue como el niño heredero comenzó a convertirse en lo que el mundo señalaría con desprecio: un drogadicto más. Pero nadie se preguntó, ¿qué lo llevó hasta ahí? ¿Quién lo empujó a ese abismo de olvido y dolor? La noche caía sobre él como una manta helada. Calles vacías, faroles parpadeantes,
murmullos que nadie escuchaba. Ahí, en medio del concreto frío, el muchacho comenzó a desaparecer del mundo. Poco a poco, en silencio. Ya no era el heredero. Ya no era el niño querido por sus padres. Era solo una sombra caminando entre sombras. Siempre cargaba una mochila. Dentro de ella llevaba pocas cosas. Una botella vacía, una cobija rota y un peluche viejo. El último recuerdo tangible de su madre. Ese peluche era lo único que lo hacía sentir vivo, que lo anclaba a un pasado que se desvanecía. Las drogas se convirtieron en su refugio y en su condena. Cada dosis lo alejaba más de la realidad, pero también lo acercaba a los recuerdos que lo destruían. En cada esquina veía la silueta de su padre caer. En cada sueño escuchaba el último suspiro de su madre. Y en cada despertar sentía el peso de un mundo que ya no lo quería. La sociedad lo miraba con desprecio. Algunos le daban una moneda sin mirarlo a los ojos, otros simplemente lo ignoraban, como si fuera parte del paisaje urbano, como si su vida no valiera más que un pedazo de basura tirado en la calle. Pero él seguía caminando. Caminar era lo único que lo mantenía lejos de sus pensamientos, y al mismo tiempo era lo único que más lo despertaba a su realidad. Y así fue, en ese estado de abandono extremo, que conoció lo que sería su último destino, un centro de rehabilitación. No llegó por decisión propia, llegó porque alguien, cansado de verlo destruirse, lo levantó de la calle y lo llevó a ese lugar. Un lugar donde el dolor no se oculta, donde cada alma rota intenta reconstruirse con los pedazos que le quedan. Pero para él, el centro no era un espacio de sanación, era el limbo. El portón del centro se cerró tras él con un sonido metálico que parecía una sentencia. Adentro no había lujos, ni calles, ni libertad. Solo paredes blancas, camas alineadas y miradas perdidas. Cada persona ahí cargaba su propio infierno. Pero en los ojos de él había algo distinto. No había esperanza. Desde el primer día, adoptó una rutina que nadie entendía. Cada mañana se levantaba, se colocaba su mochilita al hombro y comenzaba a caminar alrededor del centro. Daba vueltas, una y otra vez durante horas. No hablaba, no se quejaba, solo caminaba. Algunos internos decían que intentaba escapar de sí mismo. Otros aseguraban que estaba buscando a sus padres, pero la realidad era más profunda. Él no caminaba para huir, caminaba para no morir, porque si se detenía, su mente lo alcanzaba. Los terapeutas intentaban hablarle. Los demás internos lo miraban con respeto y tristeza. Sabían que él no estaba en el mismo lugar que ellos. Mientras otros luchaban por dejar las drogas, él luchaba por abandonar el recuerdo que lo destruyó desde niño. Cada paso que daba era un susurro de su pasado. Cada vuelta al centro era un intento desesperado por encontrar algo que ya no existía. Él vivía atrapado entre dos mundos, el presente, donde su cuerpo habitaba, y el pasado, donde su alma quedó detenida el día que vio fallecer a sus padres. No había castigo más cruel que ese. El tiempo no lo curaba. El centro no lo rehabilitaba. Porque no era dejar una sustancia, era sanar una herida que nadie quiso ver. Pasaron los días, semanas, meses, y él seguía caminando. Algunos internos lograban su rehabilitación y salían. Otros caían de nuevo y regresaban. El centro era un círculo de entrada y salida. Pero él nunca se fue, porque él no estaba ahí por las drogas. Estaba ahí porque ya no tenía a dónde ir, ni a quién regresar. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los barrotes de la ventana, uno de los terapeutas decidió intentar una última vez hablar con él. No como profesional, sino como ser humano. El terapeuta le preguntó suavemente, ¿a quién esperas encontrar con cada vuelta que das? Por primera vez en mucho tiempo, el muchacho se detuvo. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y la tristeza, se llenaron de lágrimas, y en voz baja, como si hablara con un fantasma, respondió, «Estoy buscando el lugar exacto.
donde dejaron tirados a mis papás. Ese día, la verdad salió a la luz. Él contó lo que había callado por tantos años. El asesinato, el grito de su madre, la traición de su tía, el robo de su herencia, la destrucción de su niñez. El terapeuta, conmovido, llevó el caso a las autoridades, pero el poder y la corrupción eran más grandes que la justicia. El expediente nunca avanzó. La tía siguió libre, disfrutando de una fortuna que no le pertenecía, mientras él, el verdadero heredero, seguía prisionero de su mente. Poco a poco, su cuerpo comenzó a apagarse. No por la droga, sino por el cansancio del alma. Se volvió cada vez más delgado, más frágil, más ausente. Una mañana simplemente no se levantó. La mochilita seguía a su lado. Sus manos sujetaban con fuerza el peluche que le había regalado su madre en su último cumpleaños juntos. No hubo escándalo, no hubo lágrimas públicas. El mundo no lo lloró porque el mundo nunca lo conoció realmente. Pero quienes lo vieron caminar, quienes escucharon su historia en silencio, saben que ese muchacho no murió por las drogas, murió por el abandono, por la traición. Murió porque la sociedad nunca entendió que detrás de cada adicto hay un corazón que alguna vez fue roto por alguien más. ¿Cuántas personas caminan hoy por nuestras calles con la mirada perdida, cargando una mochila que no pesa en kilos, sino en recuerdos? ¿Cuántos juicios lanzamos sin preguntar primero qué historia hay detrás? La drogadicción no siempre es una elección. A veces es la consecuencia inevitable de un alma que fue destruida cuando aún no sabía defenderse. Si conoces a alguien que esté atravesando una situación similar, no lo juzgues. Extiende tu mano. A veces, una palabra de comprensión puede hacer más que 1000 tratamientos. Déjame tu opinión en los comentarios. Esta historia está basada en hechos reales y fue contada tal como ocurrió, en honor a quienes caminan en silencio, buscando un lugar que ya no existe. Gracias por escuchar con el corazón. Si este video te ha tocado, por favor, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más historias que nos invitan a reflexionar. Hasta la próxima.